Muy buenos días a todos. El día de hoy, desde el área de psicología, vamos a abordar el tema la depresión. Para poder entender el concepto de la depresión, tenemos que primero hacer un recorrido histórico sobre el concepto. ¿Por qué? Porque la depresión como concepto no siempre existió. La depresión, históricamente hablando, es un concepto relativamente moderno o nuevo. Y surge más o menos a partir del siglo XIX, siglo XX, que es donde surge la psiquiatría. ¿Sí? La psiquiatría como rama de la medicina ya tenía unos destellos siglos atrás, pero no tenía nombre psiquiatría. El nombre que recibía la psiquiatría para esa época era alienistas, no psiquiatras. ¿Listo? ¿Por qué es importante que hagamos el recorrido? Porque, pues bueno, como podemos darnos en cuenta, el concepto de la depresión es un concepto médico. Pero, si indagamos un poquito más hacia atrás en la historia, planteémonos una pregunta: ¿el hombre antiguo, antes o después de Cristo, no era quejado, no era, digamos así, no sufría de estos malestares modernos? Pues déjenme decirles que sí. Tal vez no como lo hacemos en nuestra época, porque hay que tener en cuenta varios conceptos. Y el primero es que hay enfermedades que están ligadas a una época. ¿Sí me estoy dando a entender? Miren, no se les haga raro si en 10, 20 años muchos de los diagnósticos que hoy existen para esa época ya no están. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay varios ejemplos, voy a poner dos para que lo pensemos. El primero, terminando el siglo XIX, había una enfermedad que tenía mucho auge, en especial en Europa, que se llamaba la histeria. Hoy conocemos ese concepto de la histeria. No, posiblemente usted ni siquiera sepa qué es histeria. A veces confundimos la histeria con gritar. ¿Sí? Usted va al concierto, una histeria, y usted grita. Eso no es histeria. Se llama euforia o cualquier otra cosa, menos lo que es. No está ligado al concepto. Por eso quiero hacer un recorrido cuando hablamos de la melancolía. Es el primer concepto que surge, que permite captar un poco sobre las, digámoslo así, aquellos aspectos que aquejan la existencia humana. Hay un detalle importante aquí, y es que la melancolía no es algo que aborde la medicina, al menos no con ese nombre. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque el concepto de la melancolía es trabajado en especial por la filosofía y por el arte, digámoslo así. A principios del siglo XIX, intentaron abordar el concepto de la melancolía, pero ellos tomaron una decisión un poco interesante, si así lo podemos ver. Y es que el concepto de la melancolía lo dividen en varias, digámoslo así, como una pizza, en varios trocitos. No tomaron todo lo que implicaba el concepto de la melancolía, pero hay muchos estudiosos que refieren que el concepto del pathos, ¿saben qué es un pathos? ¿Cierto? Enfermedad, proviene de la melancolía. Incluso el primer concepto histórico, hablándolo así, de locura, es la melancolía. ¿Sí lo saben ustedes? El primer concepto histórico de locura se refiere a la melancolía. Por eso es importante que pensemos un poco el concepto, para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de la depresión. Diagnósticos que muchos sospechan, que provienen, digamos, y que surgen de la melancolía, son muchos. ¿Como cuáles? Son hipótesis, pero es para que no lo pensemos. Esquizofrenia, psicosis, delirio, alucinaciones, manía, depresión, ansiedad.
Es decir, ojo con el concepto de la melancolía. El concepto de la melancolía, si usted lo mira un poco más profundo, posiblemente nos esté dando como pistas que eso de lo que se le llama salud mental, puede que esto nos dé una gran pista. El concepto de la melancolía. A lo largo de la historia, eso que aflige al ser humano ha tenido otros nombres, no solo el de melancolía, sino que también aparece el concepto de la inhibición. Es decir, que si hablamos melancolía, depresión, inhibición, podríamos estar hablando de lo mismo. Hay algo muy importante para tener en cuenta, y es qué es lo que sostiene el cuadro depresivo. Las emociones, claro está. Y una de las emociones que más sobresale en el cuadro melancólico, depresivo o inhibitorio es la tristeza. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es importante que nos lo pensemos un poco más allá del concepto. ¿Sí? Que hay muchas formas de estudiarlo. Yo les digo sí. Las neurociencias pueden decir algo. La psicología tiene para decir otras cosas. Hoy, más que cualquier otra cosa, quiero que intentemos pescar el concepto y trabajarlo en el sentido desde lo melancólico. ¿Por qué? ¿Por qué es de lo melancólico? Porque es que de ahí surge el concepto. ¿Sí? Y por eso quiero invitarlos a que hoy brevemente, muy pequeñamente, hagamos un recorrido, pero no lo hagamos de la medicina. ¿Sabe de qué los invito hoy a que lo recorramos? Desde la filosofía. ¿Por qué es de la filosofía? Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Cierto? Entonces, quiero empezar diciendo algo, y es que cuando hablamos de la melancolía tenemos que tener en cuenta 4 cositas que les voy a mencionar. El primero, la tristeza como eje central, como la emoción que más aflora. El segundo, obviamente, el concepto de la depresión, melancolía o inhibición. Pero acá viene lo más interesante, es donde quiero que hoy abordemos. ¿A qué se le llamó el fondo melancólico de la locura? El fondo melancólico de la locura. ¿Por qué el fondo melancólico de la locura? Porque acá hay una pista que tiene varios diagnósticos por salud mental. ¿Y cuál es? Por decir algo. Cuadro depresivo grave con síntomas psicóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la depresión una persona puede experimentar un cuadro psicótico. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es importante que, venga, ¿qué quiere decir todo esto? Es decir, yo solamente al sentirme triste, entonces yo estoy ya en un cuadro depresivo. Bueno, planteémoslo como pregunta, ¿es tan así? Hay una frase que me gusta empezar este tema y es una frase de Séneca, cuando le escribe una carta a su amigo Lucilio y le dice la siguiente frase que me parece muy impactante. Y es: querido amigo Lucilio, de todas las cosas que te puedan pasar en la vida, solo te prohíbo una: humillarte y estar triste. Es decir, un recorrido desde la filosofía, que para el hombre antiguo estar triste era una forma de humillación. ¿Por qué? Porque para ellos el ser humano debía tener la condición de poder, digámoslo en estos términos más modernos, pilotear su propia existencia. El problema es, en nuestros tiempos tal cosa acontece. Preguntémonos todos, ¿tengo yo la capacidad de pilotear lo que me pasa? De tener la capacidad de tener, digamos,
digámoslo así, más que una lectura emocional, una lectura lógica de eso que a mí me pasa. Porque hay que entender algo, al menos yo me voy a arriesgar a decir algo, y es, nos venden la idea de que el ser humano es un sujeto racional. Yo la verdad no creo que sea tan así. Yo creo que el ser humano, si es algo, es un sujeto muy emocional, que le pasan cosas que no entiende y se pregunta por qué, pero no se atreve a indagarlo. ¿Por qué? Pues digo yo, me atrevo a decirlo, desde las emociones no da lugar a mucho, porque es como usted se sienta en un momento determinado. ¿Sí me voy a entender? Por decir algo, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces usted tomó malas decisiones sabiendo que eso que iba a hacer estaba mal? Pero usted creyó que era lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Sí? ¿Y cuántos errores usted dice, ay, yo ahora por qué lo hice? Usted después paga el precio. Y uno dice, después de eso, no lo vuelvo a hacer. Pasa el tiempo y vuelve y hace el mismo error. ¿Se han preguntado por qué? Solemos creer que el ser humano aprende de sus errores. Yo no sé si usted aprende de sus errores, pero lo que he podido ver, no solamente en mi experiencia como ser humano, sino en la de mis pacientes, es que no es tan así. Creo, al menos lo veo así, estoy más de acuerdo con aquella frase de Aristóteles que dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 o muchas veces con la misma piedra. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, venga, pensémoslo. ¿Es eso tan cierto? Cuando yo prometo algo que no lo voy a hacer y con el tiempo lo termino haciendo, y usted dice, voy a cambiar por un tiempo determinado, pero vuelve a hacer los mismos errores de siempre. ¿Se han preguntado por qué? Bueno, hoy tal vez llegó el día y la hora. Quiero, por favor, voy a compartir con ustedes los matices de la tristeza. La tristeza tiene unos matices que tenemos que saber indagar y cuestionar. Son 8. El primero, la aflicción, el desagrado, la languidez. ¿Saben qué es la languidez? Pereza o flojera. Un sujeto lánguido es un sujeto perezoso. ¿Listo? La añoranza. ¿Se han dado cuenta, en especial en nuestra época, que suele ser bastante depresiva? Y es que uno cree que hace 20, 30, 40 años era mejor que esto que tenemos hoy. Es que cuando yo estaba joven, es que esto, es que era mucho mejor que ahora. Y hay algo claro cuando usted, no sé si le ha pasado cuando usted se reúne en familia, que usted pone una canción y dice, no, la música en mi época era mucho mejor que esta basura que usted escucha ahora. ¿Ha pasado o no ha pasado? Siempre las generaciones chocan porque creen que su época fue mejor que las que pasaron o están por pasar. Ahí está el concepto de la ignorancia. También aparece el concepto, uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta, y es que una persona en un cuadro melancólico, depresivo o íntimo, no sé si lo quiere llamar, está también ligado a la soledad. Una persona que está pasando por un cuadro depresivo quiere estar solo. Otro de los conceptos es que se le llama la enfermedad del egoísta. Por lo mismo, porque quiere estar solo. O es que usted cuando está así, hay días, y pasa, que es lo más curioso, hay días donde usted no se quiere ni siquiera levantar de la cama. ¿Sí? Y usted va al baño simplemente porque sabe que si hace ahí va a ser curiosa la cosa, con el pasar de los minutos. Por eso usted va al baño, si no usted ni iría al baño. Hay dos conceptos más que sí o sí quiero que tengamos en cuenta en un cuadro depresivo, y es que aquel que pasa por un cuadro depresivo melancólico, para él todo ya está acabado, ya todo terminó, ya nada tiene sentido, es la desesperanza. El sujeto entra en un estado de desesperanza, no encuentra razones para vivir,
Yo sé que muchos, créanme, todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿vale la pena vivir? ¿Qué es la vida? ¿Sí? Si lo miramos lógica y objetivamente, la vida no es algo que tenga un sentido. A la vida hay que darle un sentido. El sentido no está. Que usted diga, es que yo no entiendo cuál es mi misión en la vida. Mi amiga o mi amigo, su misión es encontrarle, darle sentido a su vida. Nadie le va a dar sentido a la suya. Porque usted puede estar casada, usted puede estar con sus hijos, con su pareja, con sus padres, y aún así va a sentir que su vida vale 3 pesos. Y pasa. Y lo más curioso, es lo más frecuente que pasa. Y acá viene uno de los conceptos que sé que va a ser eje central, al menos en esta exposición, y es eso que se llama el dolor del alma. ¿Han escuchado? Este concepto lo utilizan más que todo aquellos que son un poquito más avanzaditos de edad. ¿Sí? Ustedes nunca escucharon a, no sé, a sus abuelitas, tíos, no sé, que decían, mi hija, mi hijo, me duele algo, no sé de dónde me duele. ¿Se han tenido esa sensación de que hay un dolor que usted no dice si es que me duele la cabeza, si es que me duele un dedo, si es que me duele una rodilla, si es que me duele un codo, en dónde carajos es que me duele? Es la pregunta que nos hacemos. Hay algo interesante con el concepto del dolor que intentaremos abordar durante la exposición. Quiero que tengamos en cuenta que un cuadro depresivo tiene unas características importantes y una de ellas es el duelo. No hay un cuadro depresivo si no hay un duelo. ¿Y qué es un duelo? La sensación de una pérdida. El problema con las pérdidas es que uno no sabe que las ha perdido. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Cómo vivió usted el duelo de la pérdida de su infancia? ¿Cómo usted perdió su adolescencia? ¿Qué sintió usted cuando se graduó del colegio, de la escuela? ¿Qué sintió usted cuando terminó el bachillerato o la universidad? ¿Se han dado cuenta que cuando usted logra una meta, casi siempre usted se siente vacío? ¿Y ahora qué viene? Como no puedo hablar de ninguno de ustedes, me va a tocar ponerme de ejemplo. Cuando yo terminé la carrera universitaria del pregrado, créanme que lo único que vino a mí antes de alegría fue preocupación. ¿Saben por qué? Porque pasé a ser un número más de los desempleados de este país. Es angustia. Logre usted un objetivo y muchas veces, en vez de sentirse contento, usted dice, uy, acá falta algo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que lidiar con algo. Y es qué hacemos cada uno de nosotros con el propio vacío que nos atraviesa. ¿Sí? El ser humano es un sujeto que está atravesado por el vacío. Hay un vacío existencial. ¿Sí? Y lo más curioso con el vacío es que siempre está la insatisfacción en todo lo que usted haga o deje de hacer. El ser humano, si lo podemos definir como algo, es un sujeto insatisfecho. Logre la meta que usted quiera, puede ir a la luna y estando en la luna me le puede dar un cuadro depresivo y fácilmente. Por eso es importante que no lo pensemos. Quiero regalarles una definición del duelo, a ver si me lo permite pensar. ¿Qué es el duelo? Es una pérdida. Pero mire la definición que encontré. Es la dicha de ser torturado por la nostalgia. Lo repito por si usted, por si usted no me entendió. ¿Qué es el duelo? Es la dicha de ser torturado por la nostalgia. Si ve que hay un aspecto ahí ambivalente que dice, venga, ¿cómo así? ¿Sí
se han dado cuenta que el ser humano tiene un placer en el displacer? Preguntémonos algo. ¿Alguna vez usted ha soñado con la muerte? ¿Ha soñado que se está muriendo o que va a morir? ¿Por qué con la muerte y no con la vida sueña uno? ¿Por qué? ¿Por qué la insatisfacción, el dolor, tiene un papel tan importante para el ser humano? Hay preguntas que debemos hacernos. Miren, uno de los matices que es la tristeza y la soledad tiene algo muy curioso. Con la soledad vienen dos concepticos pegados a él. Uno, el egoísmo. Dos, la inutilidad. O inutilidad desde el campo social, digámoslo así. Porque una persona deprimida o triste no quiere hacer nada. No come, a duras penas duerme, no se quiere ni bañar, a duras penas respira. Y eso, si es que no le encuadra ansioso también hay una frase que retomé de un libro de Mario Benedetti que se llama Inventario 3. ¿Saben quién es Mario Benedetti? ¿No? Escritor de Uruguay. ¿Qué decía Mario Benedetti? Que es una frase muy interesante. Con la tristeza se puede llegar lejos si se va solo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tristeza nos puede llevar fácilmente a la muerte. Fácilmente a la muerte. No por nada, jóvenes, adultos, niños, en nuestra época, el suicidio se ha incrementado y la verdad es bastante preocupante. En todos los ámbitos. Es que uno dice, es que es a partir de los 15, 16 años que la persona se suicida. No. Hay casos de niños, y sobre todo aquí en la localidad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, donde hay niños que ya se suicidan. Sé por un caso que me enteré de un niño de 5 años que se suicidó hace 3 años aquí en Bogotá. 5 años de edad. Es un aspecto preocupante. Pero usted como ser humano no está exento. Es lo que quiero que entienda hoy. Nadie lo está. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y somos sujetos emocionales. Y algo que sí la vida nos ha demostrado a lo largo de la existencia es que todos tenemos que lidiar con pérdidas. Usted, mi amigo, mi amiga, puede perder su casa, puede perder sus hijos, puede perder sus padres, puede perder un empleo. La pregunta no es que usted la pierda porque de alguna otra forma usted sabe que va a perder. El problema es usted cómo enfrenta las pérdidas. Porque algo es claro, tendrá que tener una posición frente a la pérdida. Y créame que no es nada fácil tener que llegar frente a las pérdidas. Por eso es importante que no lo pensemos como un concepto. Hay una frase que me gusta, que es de Cicerón, filósofo romano, que tiene una frase muy interesante que dice, abro signo de pregunta, dice, hay algo más deplorable, más ignominioso que un sujeto derrotado y destruido por su propia aflicción. Él se pregunta, ¿hay algo más reprochable que una persona triste? ¿Saben por qué les comento esta frase de Cicerón? Porque para el hombre antiguo era preferible estar cerca de un leproso que una persona triste o deprimida, melancólica. En este momento no existe el concepto de la depresión, sino de la melancolía. Y uno de los conceptos más importantes para mí, es que voy a tomarme un par de minutos, y es la tristeza y el goce. ¿Qué
¿qué significa la tristeza y el goce? ¿Se acuerdan del concepto, la definición del duelo? Que era la dicha de ser torturado por una pérdida o por la nostalgia. Hay que aclarar el concepto del goce. ¿Qué es el goce? El goce es un concepto que no aparece ni en la medicina ni en la psicología. ¿Saben dónde aparece el concepto de goce? En el derecho. En el derecho. ¿Qué significa goce desde el ámbito del derecho o lo jurídico? Es algo que está ligado. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que usted o a cada uno de nosotros nos dejan una herencia. ¿Sí? No importa, un tío, un primo desconocido, quien sea. Cuando usted se lo van a entregar, le van a decir fulanita de tal, identificada con el número tal. Usted tiene a su nombre el goce de cierta propiedad para su disfrute. ¿Sí? Habrá cláusulas, sí, que no se puede vender 2 o 3 años después. Entonces, ¿qué es el goce? El goce, desde el ámbito jurídico, nos dice que usted puede utilizar algo sin ser suyo. El problema es que también tiene que ver con la depresión. ¿Por qué nos deprimimos? Porque no deseamos. La depresión es ausencia de deseo. ¿Y qué es el deseo? Una falta. Pero ojo aquí, porque aquí aparece algo muy interesante para denotar. No confundan el deseo con el anhelo, no es lo mismo. ¿Qué es el anhelo? El anhelo es todo aquello que puede ser en el ámbito de lo simbólico o de lo imaginario. ¿Qué? Casa, carro, beca, viajar, todo eso son anhelos, no lo confundas, somos un deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo tiene una connotación muy importante y es que es del orden de la intención. ¿Sabe usted que muchas de las cosas que usted hoy hace es porque ha sido el deseo quien lo ha movilizado a usted? ¿Quiere un ejemplo del deseo para que lo entendamos un poquito más? Vamos a decir algo, por ejemplo, este ejemplo me parece muy ilustrativo. ¿Se han dado cuenta? No sé si alguno de ustedes ha vivido esa experiencia. Si es así, por favor no lo tomen personal, es simplemente un ejemplo. Que sus familiares, hermanas, tías, primos, primas o hijas quedaron embarazadas muy jóvenes. ¿Han escuchado alguna vez un caso muy cercano a usted? ¿Qué es lo primero que pasa? Que casi siempre la familia, no digo todas, pero muchas de las que yo al menos he escuchado, siempre la cogen contra ella. Ay, que se le pasa por esto, por aquello, ta. Si usted lo ve así, déjeme decirle que usted tiene una lectura muy liviana de lo que le está pasando a esa persona. Pero muy liviana. Lo que usted posiblemente no está entendiendo es que ella está materializando un deseo. ¿Por qué un deseo? Porque el ser humano, si es algo, es un sujeto adoctrinado. El ser humano es un sujeto instituido. Pues que usted nació en un palo de guayabas y a usted lo educaron los monos. Yo qué sé, no. Usted posiblemente, digo todos, pero uno nació en un hospital, fueron a la escuela ¿qué es? Es un adoctrinamiento. Siempre vivimos en lo que usted haga hay una doctrina, lo quiera tomar o no. Doctrina en tanto como un saber. ¿Listo? Usted es abogado, listo. Usted tuvo que ser adoctrinado en ese saber. ¿Cierto? Si usted es enfermera, usted le tocó saber de enfermería y estar siendo instituido. Yo no he visto el primer mono que haga una cirugía de corazón abierto, ¿lo han visto? Pues yo no, si usted lo ha visto, es el número que la verdad sería ilustrativo ver. Pero el ser humano es eso, es un sujeto adoctrinado. Y por eso hay que entender, cuando hablamos del deseo, en este caso el de la chica, porque muchas veces desde muy pequeñitas a las chicas les enseñan a jugar a la mamá. Y eso no es otra
son un deseo. Miren, planteémonos el ejemplo por épocas. Hace 20 años, ¿cuál era el deseo de la mayoría de las mujeres? Ser madre. ¿Por qué en nuestra época no hay deseo de ser padre ni madre? ¿Por qué? Porque, ojo, porque acabo de decir algo, no sé si está de acuerdo, y si no está, con gusto lo debatimos después, y es porque hay ciertas cosas que también son de la época. El ser humano es un sujeto discursivo, es un sujeto del lenguaje. Y en el lenguaje, pues obviamente hay un discurso, y esos discursos son los que a mí, de alguna otra forma, van a buscar representar. ¿Sí me estoy dando cuenta? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuestra época es tan depresiva? Porque nos venden la felicidad como si fueran dulces. El problema es, usted como ser humano puede ser feliz cuando siempre vive insatisfecho. Es que confundimos que ser feliz es vivir alegre todo el tiempo. Eso no es felicidad. ¿Sabe quién lo sabe mejor que nosotros? El maníaco. Porque ni aún él, pudiendo ser feliz, puede serlo. Porque después de su pico viene el cuadro depresivo. Entonces, ¿de qué felicidad hablamos? Logre la casa del año, logre lo que usted quiera, y le aseguro que cuando lo obtenga, lo primero que usted va a sentir es la insatisfacción. ¿Por qué? Porque siempre está ligada a la pérdida de todo. ¿Por qué nos duelen las pérdidas? Porque toda pérdida siempre me lleva a la primera pérdida. ¿Y cuál es la pérdida? Eso que me hizo humano. ¿Qué significa esto? ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque el cuadro depresivo hace parte de la experiencia misma de estar vivo. Tarde o temprano, usted, amigo, amiga, va a vivir un episodio complejo en su existencia, si es que no lo está viviendo actualmente. Y eso, obviamente, va a generar tristeza, y en esa tristeza usted va a tener que, digamos así, usted va a tener que asumir una posición. El problema es que esa posición muchas veces nos gana. ¿Y qué pasa siempre con la tristeza? Siempre aparecen varios factores. Uno de ellos, la idea de muerte. Segundo, idea de minusvalía. ¿Saben qué es la minusvalía? Sentir que usted no vale nada. 3. La desesperanza es un factor importante en la depresión. ¿Por qué la depresión tiene estos valores para el ser humano? Porque no hay algo que lo mueva. ¿Y qué es lo que nos mueve a todos los seres humanos? El deseo. Y si no hay deseo, pues mi amiga, ¿usted qué va a lograr en la vida? Si lo que nos mueve es el deseo. ¿Y qué es el deseo? Una falta. ¿Y qué es la falta? Pues una pérdida. ¿Cómo le gusta su pérdida? No sé si me estoy dando a entender con el concepto. ¿Por qué el goce? Porque el ser humano tiene un empuje todo el tiempo a la insatisfacción. No importa lo que usted logre, va a ser insatisfecho. Y aquí aparece un problema, y ojo, en especial va para las chicas, mujeres, cuando quieren tapar su agujero con sus hijos. ¿Se han dado cuenta de eso? O las madres han querido tapar ese agujero con nosotros. Y usted dice, pero mamá, es que usted no me deja respirar. Es que usted no me deja ser. Yo le voy a preguntar, ¿en qué momento usted ha sido? Si usted es un sujeto institucionalizado, usted es un sujeto instituido. Lo único que sí es propio suyo es la forma como usted sufre. Es lo único suyo. Porque el nombre no se lo puso usted, o es que usted llegó al registrador, no, señor registrador, no, quiero que usted me registre así. ¿Qué es suyo? Legítimamente, ¿qué es suyo? ¿Qué es suyo? Pregúntese, ¿qué es suyo? ¿Su nombre le pertenece? Posiblemente no, porque muchos de ustedes viven conforme con su propio nombre. No nos vayamos tan lejos.
si viven inconforme con su cuerpo, viven inconformes con su pareja, viven inconformes con sus hijos, viven inconformes con su trabajo, viven inconformes con todo. La pregunta es, ¿cómo yo accedo al discurso de mi época? ¿Qué nos dice la época? Sea feliz. Sea feliz. Pero para ser feliz tendrás que pagar un precio. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser reconocido? Compra un nuevo iPhone. ¿Cuánto le cuesta un nuevo iPhone? Para que pensar. ¿Quieres ser feliz? Tengo una BM, tengo una Mercedes, viaje a Cancún, viaje a la costa, cada 6-7 meses. Pero usted se da cuenta que su trabajo no se lo permite. Su calidad de vida no se lo permite. Las deudas no se lo permiten. ¿De qué felicidad? ¿Sí me estoy dando a entender? La insatisfacción es algo que atraviesa a todo ser humano. ¿Y sabe qué es la insatisfacción? El lenguaje mismo es insatisfecho. Por eso hay que sabernos pensar el concepto. Ya para ir terminando, quiero que tengamos en cuenta 4 conceptos que sí o sí van a estar presentes en un diagnóstico por depresión. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero, abulia, desidia, apatía y anedonia. ¿Han escuchado alguna vez esos 4 conceptos? Va a estar presente. Hay muchos más, pero para mí, al menos en ese momento, cuando revisé el concepto, me pareció como los 4 más representativos. ¿Qué es la abulia? Devaluación del deseo. Vuelve por el concepto del deseo. Devaluación del deseo, es decir, no hay deseo. ¿Qué es apatía? Pérdida de la pasión. ¿Qué es desidia? Sin vitalidad. ¿Qué es anedonia? Pérdida de placer en las cosas que usted hace. ¿Por qué es importante que nos pensemos la depresión? El problema no es que usted la tenga, porque tarde o temprano se va a sentir triste, lo quieren aceptar o no. El problema es cuál es su posición frente a esas pérdidas. Y con eso, pues viene la siguiente frase que las pacientes que llevan acá días saben que la digo muy frecuentemente. Familiares y pacientes quieren llevar un buen proceso por salud mental, solo hay una condición. Tendrán que saber sufrir. Si no, este proceso se les va a poner cuesta arriba. Porque el problema no es que el paciente se tome el medicamento. Porque el medicamento les va a ayudar y mucho, no lo hemos descartado. Pero también tenemos una posición de la psicología para esa postura. No es todo el proceso que el paciente tiene que hacer. Tendrá que transitar su propia pérdida. Y para ello tendrá que sufrir. Pero ojo, solos o solas no lo van a poder hacer. Necesitan un acompañamiento que le permita al paciente transitar. Lo voy a decir en estos términos, lo voy a decir en términos de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Y es cuando Dante recorre los 9 niveles del infierno, bienvenidos a su propio infierno. Pero así como Dante no pudo recorrer el infierno porque vio la necesidad de que hubiera alguien que lo acompañara. ¿Quién es ahí ese otro alguien? Virgilio. Ese es el lugar del psicólogo, del psiquiatra, del terapeuta, perdón. Es el lugar de Virgilio, alguien que acompaña, que va a intentar darle lógica a eso que le acontece, que él no entiende, pero que lo aqueja, y que siempre lo empuja a la insatisfacción, al saboteo constante, y por qué no,